Primero ya nos sale aquí el primer banner del especial Tops de Crochet, este ebook que es el que vamos a ver. Para encontrarlo tenemos que ir a la pestañita de menú, irnos a revistas y por aquí vamos bajando, vemos todas las novedades y aquí encontramos este especial de tops de crochet. Pinchamos en él y como vemos nos indica que es una revista en PDF, por lo tanto estéis donde estéis podéis tener acceso. Y aquí tenemos este botón ver revista online, lo podemos pinchar y aquí podemos ir pasando y os voy a mostrar todos los tops que incluye. Tenemos una previsualización de esta revista que la encontramos en los 6 idiomas habituales de Katia. Voy a seguir adelantando, que además también nos da información sobre la muestra del 10×10, la importancia de esta, donde encontrar los vídeos de ganchillo. Aparte de los tips and tricks, también tenemos los videotutoriales en el canal de YouTube y en la sección Academy de la misma página web. Y aquí tenemos este primer top que nos lo muestran cómo quedaría en distintos colores, que esto está muy bien por si queréis escoger algún otro color de las calidades que se usan para hacer alguno de estos tops. Y aquí también tendríamos para poder visualizar cómo nos quedaría este top en diferentes colores. Bueno, hay un montón de tops, tanto de mujer, que este es el que os voy a enseñar hoy. Estas flores, estos girasoles, estos grannies que imitan un tipo de girasol, para poderlo. Y también hay tops para, aquí también los cambios de color, perdón, y también hay tops para niñas, y ahora lo veremos. Este tipo granny también, con este tejido, este con capri, que es precioso, y un top bien sencillo si sois principiantes, para iniciaros e ir subiendo de nivel. Con este mismo ebook podéis ir subiendo de nivel e ir elevando vuestro manejo con el ganchillo. Bien, yo ahora voy a pasar, que tengo el documento ya descargado con los patrones, que se va a visualizar de otra manera distinta a lo que hemos visto. Pero antes os quiero mostrar también que por eso he hecho estas dos muestras, porque estamos hablando de la calidad linen, esta de aquí, y el lino es una calidad que, bueno, puede que sobre todo al inicio nos parezca un tanto recia o que resbala demasiado a la hora de tejer, pero que donde el bloqueo tiene una especial importancia, porque como podéis ver hay una diferencia abismal entre haberlo bloqueado y no haberlo bloqueado. Es decir, en este caso sí que sería súper importante bloquear tanto cada granny de flor como las piezas que van
cosidas luego estos grannies y son las que forman el top. Como veis, este es un granny recién tejido y veis que se enrolla y es verdad que es un poco duro, pero una vez la pieza bloqueada, veis que incluso le cambia, pero muchísimo, la caída. Si lo cojo de la misma manera, no tiene nada que ver la caída del granny bloqueado con la caída del granny que no está bloqueado, que apenas se mueve, y aquí al menos sí tiene un poco de movimiento. Pasa a estar, aparte de evidentemente los motivos, las puntas y los calados, mucho más bien definidos con el bloqueo, que eso es impepinable. Siempre que bloqueamos todo queda mucho mejor definido, pero el lino tiene esta capacidad que al ser bloqueado simplemente con agua, porque no lo he bloqueado, no lo he sumergido con agua y jabón, simplemente ha sido agua, ya vemos que la textura y la caída ya no nos parecen nada recios, todo al contrario, es suave, súper fresco y queda súper bonito, se acopla y se amolda a cualquier forma que le pongamos. Y quería haceros esta puntualización porque en este caso sí que he visto súper importante e imprescindible el hacer un bloqueo sin estirar. Realmente es exactamente la misma medida, lo único que he estirado sí son las puntas, pero veis que la medida es la misma. No he estirado para que creciera la medida del granny, lo único que he hecho ha sido mojarlo y clavar los alfileres sobre una superficie plana solo en las puntas, sin estirar, simplemente posado y clavando, que como veis tiene exactamente la misma medida el granny sin bloquear que el granny bloqueado. Pues aquí tenéis la diferencia, simplemente lo he hecho para que lo vierais y para que vierais que realmente el bloqueo en muchas ocasiones realmente es importante. Bien, aquí os voy a mostrar el gráfico. Yo he empezado, aquí tenemos el gráfico, yo he empezado el centro, como veis, pues bueno, es un poco lo de siempre. Este símbolo es la cadeneta, punto bajo, punto alto doble, punto alto triple, y como vamos trabajando en circular, bueno, y el punto raso, estos puntitos negros, como vamos trabajando en circular, iniciamos con una cadeneta de 8, cerramos todas las vueltas con punto raso, subimos con las cadenetas que nos indican y vamos trabajando el centro del círculo. Lo que pasa que llegados a esta vuelta, la número 3, voy a mostraros cómo hacer esto de aquí, porque si sois principiantes, que tengáis súper claro que esto no es nada excesivamente raro. Cuando veáis cómo funciona, os podréis lanzar a tejer este top sin ningún tipo de problema. Bien, usamos ganchillo de 3,5. Como os comentaba, el centro yo ya lo tengo trabajado y aquí nos indican trabajar en este siguiente punto un punto raso. Este de aquí es el que he hecho para finalizar, o sea, para unir el círculo, para unir la vuelta en redondo. Y ahora voy a hacer un punto raso en el siguiente. Eso nos lo vamos a encontrar en las vueltas anteriores. Lo vemos aquí también. Cuando terminamos la vuelta 1, la del inicio son las cadenetas que nos harían como de anillo mágico. Cuando terminamos la vuelta número 1,
cerramos con punto raso y en la siguiente cadeneta hacemos otro punto raso. ¿Por qué? Porque las cadenetas de subida nos cuentan como un punto más. Aquí estamos haciendo grupos de 3 puntos altos y estas 3 cadenetas nos va a contar en el inicio como uno de estos 3 puntos altos, por lo que para que no nos salga esta cadeneta justamente desde aquí y nos caiga aquí y nos rompa el dibujo, avanzamos con un punto raso a la siguiente cadeneta. De aquí nos sale las cadenetas de subida y hacemos los otros 2 puntos altos. Esto se hace mucho. Normalmente cuando vemos un patrón en gráfico debemos tener muy en cuenta dónde nos termina el punto, donde nos indica, porque ahí donde caiga es de donde va a salir el punto. En este caso, como tenemos cadenetas y lo que estamos haciendo es como una especie de calado, tenemos unos agujeros, unos espacios, los puntos altos los vamos a trabajar envolviendo, no hace falta que pinchemos en ninguna cadeneta en concreto, pero para esto, como vemos, sí, porque aquí sí que nos marca que no nos va a salir de aquí, sino que movemos y salimos desde el centro de este hueco formado por las cadenetas en la vuelta anterior. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, y es que vamos a trabajar 5 cadenetas y ahora para formar este pico nos saltamos esta cadeneta y en la siguiente introducimos el ganchillo y trabajamos un punto bajo. Este ya lo tenemos tejido, nos vamos al siguiente punto de cadeneta y trabajamos un punto alto. Vamos a ir aumentando la altura del punto a medida que vayamos llegando a la base de nuestro girasol. En la siguiente cadeneta un punto alto doble, por lo que enrollo 2 veces, introduzco el ganchillo y voy cogiendo hebra y pasando por debajo de 2 lazadas en 2 lazadas. Y para la tercera y la última cadeneta un punto alto triple, por lo que voy a enrollar 3 veces cogiendo hebra y voy a proceder de la misma manera, cogiendo hebra y pasando por debajo de 2 lazadas en 2 lazadas hasta terminar el punto. Y aquí tenemos un pico. Y ahora, para unir este pico con la base, vamos a hacer un punto bajo en el siguiente hueco que tengamos disponible. Y lo tenemos aquí. Y ahora haríamos exactamente lo mismo, repetiríamos la operación, 5 cadenetas, punto bajo, en el siguiente punto alto, punto alto doble, y punto alto triple.
segundo pico formado y vamos a unirlo en el siguiente espacio de cadenetas de la base, haciendo punto bajo. Y así continuaríamos hasta llegar a hacer todos los picos de este girasol o de esta flor. Lo que pasa que combinados con los colores que nos muestran en el top del ebook, pues parecen girasoles. Aquí tenéis cómo hacer este granny. Ya veis que hacer estos picos no es absolutamente nada complicado y esperamos que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana con más trucos, más consejos y más tejido.